Partido Popular continúa en la oposición. Desgraciadamente en España, después de las europeas, ya no solamente tenemos una ultraderecha, sino tenemos dos, el señor Abascal y el señor Alvise. La respuesta a la pregunta que le hacen constantemente o a la propuesta que le hacen de convocar elecciones es no. Hombre, llevamos 4 elecciones en 6 meses. Pero sí que centraría la cuestión en Madrid, porque a mi juicio la máquina del fango de la que vengo hablando desde hace tiempo, es decir, estos tabloides digitales que propagan bulos, que esparcen esos bulos y esa desinformación y difamación, todo en buena medida proviene de la Comunidad de Madrid. Es decir, es que la máquina del fango tiene una sede social y esa sede social es la Comunidad de Madrid. Y esto es un problema para la política española. Y ya le anuncio, mire, el Día de la Marmota ha durado demasiado. Más de 2000 días. Más la de 2000 renovación días. del Poder Judicial. Claro, y eso se acabó. refiere. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha sido entrevistado esta mañana en la hora de la 1 por Mar Sala y por Silvia Ichaurrondo. Ha sido la primera entrevista que ha dado después de las elecciones europeas y después de todo este largo proceso de elecciones que empezó con las vascas, gallegas, catalanas y ahora europeas, y que si fuese por algunos, en concreto por el señor Feijóo, pues seguiríamos votando. ¿Hasta cuándo? Os preguntaréis. Bueno, pues hasta que los españoles le votemos lo suficiente a él para que sea presidente, no como ahora que no es presidente porque no quiere. Vamos a ver la entrevista, vamos a reaccionar en directo y vamos a estar atentos porque ha anunciado alguna cosa interesante respecto a lo que va a hacer con el Consejo General del Poder Judicial, que ya es completamente insostenible, que lleve casi 6 años caducado, es completamente indigno, y también va a reaccionar a cuál ha sido la ola ultra que ha habido en las elecciones europeas y la comparación con lo que ha pasado en España. No me enrollo más, vamos a verlo. Vamos también a los espectadores de RTV Play y al presidente del gobierno. Buenos días. Un placer, buenos días. Por estar aquí en la Radio y Televisión Pública. Viene, lo hemos visto aquí en directo hace unos minutos, de la sesión de control. Había expectativa, de decir, bueno, ha pasado el ciclo electoral, ¿en qué fase vamos a estar? ¿Cómo ha visto usted el ambiente en el Congreso con Feijóo, con Abascal y con Rufián también? Bueno, yo he visto que ha habido un punto de partida muy semejante a lo que teníamos antes de las elecciones europeas. El Partido Popular continúa en la oposición. Desgraciadamente en España, después de las europeas, ya no solamente tenemos una ultraderecha, sino tenemos dos, el señor Abascal y el señor Alvise. Esa es la propuesta de proyecto político que presenta el Partido Popular. Y enfrente lo que hay es un gobierno progresista, efectivamente con una compleja aritmética parlamentaria, pero dispuesto a continuar gobernando estos 3 años porque creo que lo merece España. Ahí están los datos económicos, ahí están los derechos sociales que vamos conquistando y ahí está la consolidación de la convivencia en crisis territoriales no menores como ha sido la catalana. Es importante la posición de recordar que ahora no solamente tenemos 2 derechas, sino que tenemos una tercera, que bueno, Ciudadanos se desintegró, más bien se lo comió el Partido Popular, de ahí a que hayan sacado un resultado electoral, bueno, que tampoco es espectacular, pero que sí mejora los resultados que tenían, porque básicamente han fagocitado, se han zampado de arriba abajo a Ciudadanos, pero por otro lado les ha parecido una derecha todavía más radical, la de Alvise. Que si alguien se pregunta qué ha pasado con Alvise, yo os lo digo, un tipo que tenía un canal de Telegram que se dedicaba a difundir bulos del entorno de Vox, pues decidió presentarse por sí mismo y ha sacado 3 escaños. La pregunta que nos hacemos todos, ¿quién narices ha sacado el escaño además de Alvise Pérez? Pues no lo sabemos, porque es que ni siquiera sabemos la cara de los otros 2 que han sacado escaño junto a él. Es que su programa político no existía, es que se presentó a las elecciones sin programa político, pero ahora mientras lo estaba diciendo digo, hombre, es que el Partido Popular también presentó su programa político para las elecciones europeas 4 días antes de las elecciones, y Vox presentó un programa de 2 páginas y al final presentó uno de 40 2 días antes de las elecciones también. Hombre, igual entiendo un poco más lo de Alvise, pero esa es la cosa. Ahora ya no solamente hay 3 derechas con Ciudadanos, sino que ahora hay 3 derechas con una extrema derecha todavía más grande. Están compitiendo a ver quién la dice más gorda, y el Partido Popular ampara ese tipo de comportamientos y enhorabuena, os habéis llevado un Alvise de regalo. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta que le hacen constantemente o a la propuesta que le hacen de convocar elecciones es no. Hombre, llevamos 4 elecciones en 6 meses. Gallegas, vascas, catalanas y europeas. Yo creo que la política española merece ahora mismo cierto sosiego, cierta estabilidad y afrontar los desafíos que tiene la sociedad española. Pero no solo sosiego y estabilidad, Sánchez, sino que acepten el maldito resultado electoral y punto. Ya está. Quiero decir, fin. No vamos a votar hasta que salga lo que os gusta, amigos y amigas. Estamos en democracia para unos y para otros. Y cuando ganáis vosotros, nosotros nos aguantamos. De hecho, ahora vais a ver que le preguntan por la victoria de Feijóo en las elecciones. Bueno, de Feijóo, como si se presentase en las elecciones. De la victoria del Partido Popular en las elecciones europeas. Y dice, quiero darle enhorabuena al Partido Popular porque ha ganado las elecciones. En cambio, cuando con el gobierno lo gana el Partido Socialista o consigue una mayoría que el Partido Popular es que no tiene, se presentó a la investidura, Feijóo, y no consiguió sacarla adelante porque solamente le votó Vox, que es para mirártelo, pues entonces también podrías aceptar el resultado electoral y no estar pidiendo constantemente que se repitan elecciones. ¿Hasta cuándo?
hasta que salga lo que quieres, ¿no? Hombre, pues eres un, perdona que te lo diga, cansino, Alberto Núñez Feijóo. La cosa es que seguramente tienes miedo de que si hay que esperar 3 añitos, el que se vuelva a presentar a las elecciones en el 2027 no seas tú, sino que sea Isabel Díaz Ayuso. Ejemplo, en el ámbito social, la vivienda, en el ámbito económico, la dignidad laboral. Y a ver si es dignidad verdad que se hace algo con la vivienda. Y en el ámbito también político e institucional, yo creo que tenemos que abordar una tarea pendiente que es la de la calidad democrática. Cómo mejorar la calidad democrática de nuestro país, que evidentemente está sufriendo bloqueos inaceptables, atropellos constitucionales, como es el del Consejo General del Poder Judicial, y mejoras que tenemos que hacer, que son comunes, por cierto, a todas las democracias del mundo, Quedaos con que esto. tienen que ver con la desinformación, los bulos y las estrategias de difamación impulsadas por la ultraderecha. Quedaos con esto del Consejo General del Poder Judicial porque el anuncio que va a hacer tiene que ver con esto. Y también es importante lo de los bulos y demás. Precisamente hoy que sabemos que una jueza había llamado a la detención de Vito Quiles, que es este pseudo periodista que está en el Congreso de los Diputados intentando sacar su corte para Twitter, insultando a ministros o haciéndoles preguntas un poco así con segunda lectura para ponerlo en redes sociales y así que le aplaudan. Y que finalmente este tipo se presentó a las elecciones con Vito Quiles, con Alvise Pérez, en la lista de Se acabó la fiesta. Bueno, y el día de reflexión llamó pidió el voto básicamente para él mismo y cosas así. Bueno, en fin, delirante. Bueno, pues hoy una jueza le ha dicho que, bueno, al principio le había llamado a la detención, después ha dicho que no, que lo de la detención no, pero que por Dios se presente porque estaba siendo citado para declarar por unas acusaciones que le habían puesto y no se presentaba en el juzgado. En fin, que también es bastante importante. Y ahora aquí vais a escuchar a la ultraderecha y a la derecha escenificar y decir, oh, quieren controlar la opinión de lo que pensamos los ciudadanos, que no. O sea, lo que estaría bien, y esto el Partido Popular ha votado a favor en Europa, que haya una especie de marco común de saber, por ejemplo, cosas básicas, que tienen que ver con la información, que es un derecho constitucional, el derecho a la información veraz. Pues cosas como de dónde sale la financiación de distintos medios de comunicación, de dónde sale, sería importante saberlo, ¿no? Porque igual, sabiendo dónde sale esa financiación, puedes saber también por qué muchas cosas de las que acaban escribiendo y publicando, muchas de ellas falsas. O que haya cosas como lo que ocurre con The Objective, que decía que la mujer del presidente del gobierno ha cobrado no sé qué, y al final resulta que no es ni la mujer del presidente del gobierno. Es decir, que haya, no sé, un mínimo de decencia. Ya ni siquiera no es control de la opinión, ¿no? Eso faltaría. Obviamente no, es mínimamente una decencia periodística mínima. Pero bueno, eso parece ser que va a tener que esperar un poco más. A punto de acabar la legislatura, independientemente que haya presupuestos. Nosotros, por supuesto, vamos a presentar nuestros presupuestos, vamos a trabajar para que salgan adelante esos presupuestos y, insisto, nuestra agenda es bien definida, es convivencia, es empleo, son derechos y ahora también vamos a incorporar, después de las referencias que han hecho ustedes en la previa a esta entrevista, esa agenda pendiente de la calidad democrática que, insisto, es común ese desafío a todas las democracias y que tenemos que poner en marcha sin falta en nuestro país. Yo lo he dicho en el Congreso de los Diputados hoy. Antes de que termine el mes de julio, el Gobierno de España presentará ese paquete de calidad democrática al Congreso de los Diputados para ser debatido y ser aprobado. Porque tiene que ser debatido y aprobado, porque no tiene mayoría absoluta por sí misma el Partido Socialista, tiene que discutirlo con sus socios de Sumar, lo tiene que discutir con Podemos, lo tiene que discutir con los socios independentistas y también pues estaría bien que el Partido Popular y Vox aportasen algo como oposición que son, pero no os sorprenderá seguramente si os digo que no lo van a hacer y van a decir, oh, 1984, quieren dominar nuestra opinión. No, a mí me bastaría, seguramente a la mayor parte de gente, nos bastaría con saber con cuánto dinero untáis a muchos medios afines. Con eso estaríamos muy contentos. Y sabiendo que esos medios afines pues están cobrando de lo vuestro y que tuviesen que ponerlo negro sobre blanco. ¿De dónde sacáis esa financiación para escribir estas noticias que casualmente después utilizáis vosotros mismos? O sea, este tipo de cosas que son básicas para ejercer libremente el derecho de información que tenemos. Pero bueno, todavía no sabemos hacia dónde va a ir esto, pero será interesante verlo. Lo fundamental aquí de lo que le hablaba Sánchez, y avanza un poco rápido por encima, es el tema de los presupuestos. ¿Qué va a pasar con los presupuestos generales? Porque los presupuestos generales, si no hay presupuestos generales, va a tener difícil gobernar Pedro Sánchez. Y claro, está ahí el asunto de los independentistas, que no saben si van a aprobar o no los presupuestos generales. ¿Por qué? Porque están todavía con ver qué ocurre en Cataluña. Salvador Illa es el que ganó las elecciones, en principio va a ser el presidente de la Generalitat, pero para ello le tiene que apoyar a Esquerra Republicana. Y estamos por ver qué pasa con Esquerra Republicana, porque ya sabéis que son un poco pagafantas de Puigdemont y todavía no consiguen romper ese lazo umbilical que les une. Algunas personas que además les han traicionado constantemente, Puigdemont, Esquerra Republicana. Quiero decir, Junts, Esquerra Republicana, de hecho rompieron el gobierno que tenían juntos, pero todavía no han sido capaces de emanciparse. Entonces, hasta que no se resuelva ese escollo, el escollo de qué pasa en Cataluña con Salvador Illa y Esquerra Republicana, no se sabrá si hay presupuestos generales y si esta legislatura va a durar. Esperemos que sí, porque si no, Feijóo se va a poner contento porque va a tener esas ansiadas elecciones. Ojo,
que eso no quiere decir que las vaya a ganar, ¿eh? Que una cosa es que haya elecciones y otra cosa es que las ganes, porque 23J estaban convencidos de que iban a ganar. Acabamos de celebrar unas elecciones europeas, presidente, y hemos asistido a una ola ultra galopante al tema de las Europa. elecciones. Se ha referido a este asunto hace unos minutos tan solo en la sesión de control. A mí me gustaría saber si usted piensa que España está a salvo de esa ola. No, no lo está. A ver, yo creo que en las elecciones europeas el partido ganador ha sido la abstención. Y creo que todos los partidos políticos que somos europeístas debemos hacer un ejercicio de mayor pedagogía, porque solamente había una participación del 49%. Respuesta social o antisocial, la de la crisis financiera y la respuesta neoliberal, o una respuesta mucho más solidaria como fue la pandemia o las crisis económicas derivadas de la guerra, tienen mucho que ver con las mayorías que se conforman en Bruselas. El 70% de las leyes que aprobamos en el Congreso de los Diputados provienen del Parlamento Europeo. Por tanto, creo que tenemos que hacer un esfuerzo mayor para que las elecciones europeas no tengan una participación tan baja, tan ínfima, de un 50%. A partir de ahí, la lectura nacional, a mi juicio, ¿cuál es? Bueno, pues la fortaleza de dos grandes partidos políticos, el Partido Popular y el Partido Socialista y el Partido Popular, y que hemos cumplido nuestros objetivos a medias. El Partido Socialista salía a ganar las elecciones. Desgraciadamente no las hemos ganado. También es cierto que hemos logrado más de un 30% y eso en el panorama político europeo es bastante sobresaliente porque salvo Orbán y Tusk en Hungría y en Polonia, el Partido Socialista Obrero Español ha sido el que mayor porcentaje ha obtenido siendo un partido de gobierno. Antes han puesto ustedes el caso de Francia o el de Alemania para que sepamos exactamente la relevancia y el impacto que puede tener sobre los gobiernos y los partidos que sustentan esos gobiernos. Esa parte es muy interesante porque es cierto que las elecciones europeas, como son unas elecciones que se conocen como de segundo orden, esto quiere decir que no son igual que unas elecciones generales, por ejemplo, en la que sí que sientes como mucha más importancia y los ciudadanos se ven más llamados a participar en las elecciones, sino que son unas elecciones que pasan un poco más desapercibidas y de ahí el porcentaje de abstenciones, que ha sido brutal, más del 50%, el 51% concretamente, y que al mismo tiempo se utilizan para una cosa, que es para llamarle la atención al gobierno de turno. Es decir, la mayor parte de gobiernos de los 27 países que componen la Unión Europea, una vez se presentan a las elecciones en las europeas, el partido de gobierno se ve perjudicado, porque los ciudadanos utilizan su voto como un voto de castigo contra el partido de gobierno. ¿Dónde no ha ocurrido? Lo ha dicho ahí con Viktor Orbán, porque ya sabéis que el panorama político de Hungría es una cosa, bueno, pues para hablarlo en otro vídeo, pero es bastante complicado lo que ocurre por ahí. En Polonia, con Donald Tusk, que acaba de ganar las elecciones hace no demasiado, ganándoselas a la extrema derecha y debe gozar de una pues buena reputación todavía. Y curiosamente, bueno, mientras en Alemania el partido de gobierno, que era el Partido Socialista Alemán, se ha dado un cebollazo tremendo y ha ganado la CDU, es decir, el Partido Popular Alemán, y seguido de la extrema derecha. Y en Francia, por ejemplo, el partido de Macron, que gobierna Macron, es el presidente de la República, ha quedado segundo por detrás de Marine Le Pen, que casi le ha doblado en apoyos, es decir, la extrema derecha francesa. Pues si lo ves aquí con perspectiva todo lo que ha pasado en España, hombre, pues el Partido Socialista, la verdad que ha mantenido el mismo resultado que tenía y sacó un 30% del voto. Que también si lo comparamos con otros porcentajes de gente que han ganado con el 30% más o menos, también es verdad que ha quedado por detrás del Partido Popular, pero con una distancia de 2 escaños, que es una cosa bastante ínfima. Por eso yo creo que tiene razón aquí el presidente cuando dice, ojo, como partido de gobierno hemos resistido, y además el Partido Popular, bueno, ha ganado, pero también ha conseguido sus objetivos a medias, porque su objetivo era que el Partido Socialista se desinflase, por lo tanto pudiese salir Feijóo a decir elecciones, esto es insostenible, pero no ha sido de esta manera porque solo han sacado una ventaja de 2 puntos, bastante ínfimo. Y respecto al Partido Popular, es evidente que han sido primera fuerza política, yo les felicito por eso. Lo que os decía antes, la elegancia de felicitar. O sea, ¿cuándo veremos esto? En lugar de llamar presidente ilegítimo, felón y tonterías así. No han logrado sus objetivos. Sus objetivos era un plebiscito al gobierno de España y, por tanto, hacer caer al gobierno de España y, en segundo lugar, reducir la presencia de la ultraderecha en nuestro país y en el Parlamento Europeo. Y desgraciadamente lo que estamos viendo es que esa máquina del fango no solamente ha hecho fracasar ese plebiscito que planteó el Partido Popular, sino que además ha hecho crecer de manera, digamos, alimentando y engordando esa ultraderecha y multiplicándola. Ahora tenemos a Abascal, insisto, y a Alvise. Y yo creo que eso es una mala noticia por responder a su pregunta. Hombre, qué sorpresa, ¿no? O sea, haces una campaña entera basada en decir que se acaba España, que vivimos en una dictadura socialcomunista y en sacar bulos de la mujer del presidente del gobierno, y después aún habrá gente en la derecha que se sorprende y diga, madre mía, ¿cómo ha podido ser que aparezca alguien como Alvise? Pero si lo veis alimentado vosotros, ¿qué os pensáis? Que los personajes como Alvise y además las consecuencias políticas y electorales de que haya personajes como Alvise, como lo que se ha visto ahora, como lo de se acabó la fiesta, son como los hongos que surgen así en una noche, sin más? Pues no.
Lo vienen regando desde hace tiempo. Y si haces una campaña basada en ese tipo de noticias falsas y de fango, básicamente, pues lo que pasa es que tiene consecuencias y que hay gente que se alimenta muy bien de eso y mejor que vosotros. Y ahí tenéis al Vice Pérez. Ahora lo gestionáis vosotros, porque es vuestro electorado el que está ahí en juego, ¿eh? Habláis de lo mismo, de Begoña Gómez, de la amnistía, incluso Alvise Pérez ahora está hablando de que sí queremos una república, porque el rey de España no es suficientemente de derechas como nos gustaría, dicen ellos. Bueno, en fin, ellos se lo han buscado. Vamos a detenernos en el resultado que ha cosechado el Partido Socialista en las elecciones europeas, porque fíjese, presidente, que tanto en Madrid como en Andalucía, en el año 2018, en el año 2019, ustedes ganaron las elecciones, lo que ocurre es que no lograron formar una mayoría de gobierno. Pero desde entonces no levantan cabeza en esas comunidades. En su opinión, ¿qué es lo que ocurre? Andalucía es dramático, porque es el territorio en el que mejor resultado ha sacado el Partido Socialista a que gane Juanma Moreno con mayoría absoluta. Cuidado con lo de Andalucía. No territorializaría tanto, pero sí diría que efectivamente tenemos asignaturas pendientes en determinados territorios que lógicamente no hemos podido abordar como consecuencia de que las elecciones generales sucedieron inmediatamente después de las elecciones municipales y autonómicas, ¿no? El pasado 28 de mayo, el 23 de julio. Desde entonces hemos tenido pues, un camino bastante largo, bastante proceloso en lo que respecta a la investidura y seguidamente pues, las 4 elecciones que hemos tenido en estos últimos 6 meses. Que sean 5, dice Feijóo. Pero sí que centraría la cuestión en Madrid, porque a mi juicio la máquina del fango de la que vengo hablando desde hace tiempo, es decir, estos tabloides digitales que propagan bulos, que esparcen esos bulos y esa desinformación y difamación y que luego encuentra pues su brazo ejecutor en estas organizaciones ultraderechistas que presentan estas denuncias falsas ante los tribunales y que luego son hechas, digamos, o amplificadas como consecuencia del Partido Popular y de Vox en platós de televisión y en tertulias de medios de comunicación. Dímelo a mí, Pedro, dímelo a mí. Todo, en buena medida, proviene de la Comunidad de Madrid. Es decir, es que la máquina del fango tiene una sede social. Y esa sede social es la Comunidad de Madrid. Esto es un Debería haber dicho el gobierno de la Comunidad de Madrid, porque a ver si se van a sentir ofendidos los madrileños. Problema para la política española. Fíjense, el señor Aznar hace unos meses, después de mi investidura, dijo, ¿quién puede hacer que haga? Dijo textualmente, ¿quién puede hacer que haga? Estamos viendo cómo el jefe del señor Aznar, Miguel Ángel Rodríguez, hoy mano derecha de la señora Ayuso. Para quien no lo sepa, el que decía, contestaba a periodistas que sacaban las noticias del novio Ayuso que los iba a triturar y acabar con ellos, por poner contexto. Una semana antes va anunciando lo que van a hacer los jueces. Es cierto, en Twitter. En las causas abiertas contra mi mujer. En la causa abierta ahora recientemente por una denuncia de nuevo de Manos Limpias, un sindicato ultraderechista, contra mi hermano. Y basado en recortes de prensa, todo, por supuestísimo que sí. No hace falta que imputen al perro, al gato y al primo segundo de Albacete. Que e incluso se ha atrevido en público, en los medios de comunicación, en Twitter, a decir que ahora va a ir pa'lante, por utilizar su expresión en Twitter, la denuncia contra la Fiscalía General del Estado. Bueno, a mí me parece que todo esto merece una reflexión, primero de denuncia, de poner encima de la mesa y finalmente de que el Congreso de los Diputados asuma su responsabilidad junto con el Gobierno de impulsar una profunda regeneración democrática y una mejora de la calidad democrática de nuestro país. Bueno, pero esto hace falta que tenga medidas encima de la mesa. No basta con decirlo, no basta con las buenas noticias de decir, no, habrá una reflexión democrática y unas medidas. No, ¿qué medidas vas a tomar? ¿Qué vas a poner encima de la mesa para que esto no pueda ocurrir? Porque lleva ocurriendo de manera sistemática. Bueno, ¿qué le voy a contar yo a Pedro Sánchez? Si es que se están cebando con él, pero es que no basta con decir, ay, madre mía, qué malos son. Habrá que hacer algo, ¿no? Porque al final te van a hacer pagar el mismo precio por ladrar que por morder. Además que te llaman perro Sánchez. Te van a hacer literalmente pagar el mismo precio por ladrar, por decir, no, vamos a hacer, que por morder. Es decir, por hacer, efectivamente. Si ya por decir 4 cosas de lo más moderadas y tranquilitas, socialdemócratas básicas, te llaman dictador, comunista, no sé qué, no sé cuántos, hombre, pues ya que el precio a pagar es el mismo, pues pongámonos a hacer cosas de verdad para cambiar el panorama político de este país. Te lo pido. Como una persona progresista, comprometida con el cambio de este país, que las cosas sean diferentes y que no sean esos matones los que abusan de su poder político de esa manera tan autoritaria, que después se quejan y dicen, no, atacan a los jueces. Mira, perdona, que atacan a los jueces, que sale Isabel Díaz Ayuso a decir que todo es una conspiración social comunista cuando resulta que su novio deja de pagar 350.000 euros y ahora estamos durante semanas metidos y hablando sobre la supuesta corrupción de la mujer del presidente del gobierno. ¿Se imaginad si la mujer del presidente del gobierno hubiese defraudado 350.000 euros y hubiese confesado y admitido una pena de 8 meses de prisión y de más de $500.000 euros? Asumido, ¿eh?
por el novio Ayuso. Imagina si lo hubiese hecho la mujer del presidente del gobierno. Bueno, mañana se acababa el gobierno y se acababa España, básicamente, se acababa el Partido Socialista. Pero lo hace Ayuso y no pasa nada. Y encima, el jefe de gabinete, que va anunciando los procesos que se van a abrir, no sé por qué lo sabe, va por ahí diciendo y amenazando con triturar. Bueno, y amenazado también aquí, a la que tenéis, a Silvia Echarrondo, que dijo en Twitter, el jefe de gabinete de una presidenta autonómica que cobra 94.000 euros de dinero público, que pagamos entre todos, excepto el novio Ayuso, por supuesto, que él, como no paga 350.000 euros, se libra de financiar el sueldo de Miguel Ángel Rodríguez, precisamente el que le protege. Pero puso sobre Silvia Echarrondo, esa periodista que cobra en B. ¿Cómo que cobra en B? Cobra en B. Se lo sacó de la chistera, no tenía ningún tipo de prueba ni emotivo por el que decir eso, pero lo soltó y se quedó tan a gusto, sin poder demostrarlo, evidentemente. Estas últimas elecciones, las europeas que hemos vivido, ha coincidido la campaña electoral con la agenda de actuaciones del juez Peinado, que es quien lleva la causa contra su esposa. Se lo voy a preguntar sin ambajes. ¿Usted cree que le ha perjudicado en las urnas? No creo. Yo creo que... Hombre, es que ahí están los números. Han sacado igualmente un 30% de votos. Se han quedado 2 escaños del PSOE. Es lo que le habría gustado al PP, pero no ha sido de esa manera. De todos está lo que está sucediendo. No soy el primero mi familia somos los primeros en sufrir una maniobra de denuncias falsas que yo espero que el tiempo y el correcto funcionamiento de las instituciones pues ponga en su sitio. Lo que sí que creo es que este ejemplo pone de relieve cómo funciona esa máquina del fango. Bueno, vamos a ver ahora qué opina sobre todo el concepto de lawfare, si él lo ha vivido o no, y vamos ya al tema del Consejo General del Poder Judicial, que es el anuncio grande que ha hecho. Sus aliados de investidura denuncian de forma clarísima que en este país hay lawfare. Al Partido Socialista, al gobierno, parece que le cuesta un poco. Bueno, les voy a preguntar claramente. ¿Usted cree que en este país hay jueces que utilizan su condición para ir contra un partido favoreciendo a otro? A ver, yo creo que ha habido casos de lawfare en nuestro país, clarísimos. Y yo quiero pensar que... Hombre, es que negarlo es negar que el agua moja. En mi caso, si se me pregunta directamente, quiero pensar que no lo hay. Es una forma elegante de no decir que sí, porque el presidente del gobierno y teme las implicaciones, porque imagínate si dice sí hay lawfare, mañana todo el mundo diciendo ay, el presidente no confía en la justicia, pero evidentemente él piensa que hay lawfare y lo sabemos todos que hay lawfare, que hay utilización por parte de determinados jueces de su condición de juez para intentar hacer política a través de las togas. A donde no llega el Partido Popular, pues intentan llegar ellos a través de la justicia. Lo que decíamos antes, Aznar, quien puede hacer, que haga. Pero aquí el presidente pues no lo va a decir porque o no se atreve o le teme las consecuencias de decirlo claramente, aunque tampoco iría mal. O sea, al menos ha dicho que sí existe, pero lo mío no sé si es eso. Claro que es eso, Sánchez, claro que es eso. Pero, insisto, creo que es importante dar tiempo al tiempo y que las cosas se pongan en su sitio. Yo creo en el sistema judicial de mi país, denuncio además el atropello constitucional que se está haciendo por parte del... Sí, ahora vamos con el Consejo General del Poder Judicial. Si es que sí, funciona el sistema judicial. Claro, lo que pasa es que es el problema, como pasó con Mónica Oltra, que te imputan, hay todo tipo de titulares, tienes que dimitir, se acaba el gobierno en el que participabas, en parte, seguramente amparado en esas noticias falsas que se iban difundiendo sobre ti. Después la justicia, porque funciona, por fortuna, porque yo soy en Estado de Derecho, faltaría más, te dice que tú no eras culpable, que todo eso eran acusaciones infundadas, se archiva el caso y tú te quedas con una mano delante y otra detrás. ¿Te han condenado? No, solo faltaría. Lo que pasa es que por todo el camino, evidentemente, te has ido dejando pelos en la gatera. Pelos en la gatera, que narices, gobiernos en la oposición. Se han ido a tomar por culo los gobiernos, con perdón. Y tú también. Ese es el problema. No lo que acaba pasando, que por fortuna vivimos un Estado de Derecho, insisto, sino lo que ocurre por el medio, todo el reguero de titulares y las consecuencias políticas, que eso no lo repara absolutamente nadie. El Partido Popular del Consejo General del Poder Judicial, y ya le anuncio. Mire, el día de la marmota ha durado demasiado. Más de 2000 días. La renovación del Poder Judicial. Claro, y eso se acabó. No sé si hay abierta alguna conversación con el Partido Popular, presidente, si va a llamar a Núñez Feijóo para hablar sobre este asunto. No solamente ha habido conversaciones, sino que hasta incluso hemos aceptado todas las mediaciones que nos ha propuesto el Partido Popular. Ya, si me permite, después de la Comisión Europea, solamente me falta el secretario general de Naciones Unidas para poder mediar y ver si podemos llegar a un acuerdo. Pero le digo, el día de la marmota acabó, ha durado demasiado tiempo, 2000 días. Nosotros nos damos como gobierno hasta final de este mes, hasta el mes de junio, y si en el mes de junio el Partido Popular no desbloquea esta situación, el gobierno de España, junto con el Congreso de los Diputados, dará una respuesta a lo que es un auténtico atropello constitucional. ¿Qué respuesta tiene? Que es el secuestro que está perpetrando el Partido Popular a un órgano importante que es el gobierno de los jueces. Es que van 6 años prácticamente. Pues fíjese, yo creo que van 6 años.
2000 días de secuestro. En otras palabras, el Partido Popular no lo quiere renovar. ¿Por qué? Porque tiene una mayoría ficticia en el Consejo General del Poder Judicial que caducó, y una mayoría además que nace de la mayoría absoluta que tuvo Rajoy en el 2011, y estamos en 2024. Es decir, ha pasado más de una década, es alucinante, y el Partido Popular lo sigue agarrando. ¿Por qué? Porque le sirve pues para nombrar jueces afines, o para que salga el Consejo General del Poder Judicial y se pronuncie contra un proceso legislativo como la ley de amnistía, o para que salga a poner en duda las cosas que dice gente del gobierno. Y es que está completamente deslegitimado, porque todos los que están ahí están a servicio del Partido Popular, y es el Partido Popular el que decide mantenerlos, a pesar de haber estado muchas veces a punto de renovarlo, pero siempre pasaba algo, que si has pactado con Podemos, entonces no lo renuevo, que si has pactado con los independentistas, entonces no lo renuevo, que si has pactado una subida de las pensiones con Bildu, entonces no lo renuevo, que no me gusta el color de tu corbata, entonces no lo renuevo, que hay un titular del Mundo cuando estaba a punto de acordarlo contigo que me dice que mejor no lo haga y no lo hago, que se haga Aznar y dice que mejor que tampoco lo haga, pues tampoco lo hago. Es la historia, de verdad, lo decía, el día de la marmota, es que es literalmente el día de la marmota, no se acaba nunca esto. Y hay varias cosas que podemos hacer. Hay una que me parece que es la clave de todo lo que está pasando. Si analizamos el derecho comparado de lo que representan los gobiernos de los jueces en España y en el resto de Europa, hay una particularidad que crea un incentivo perverso, en este caso, para que el Partido Popular trate de conservar el poder del Consejo General del Poder Judicial, que es nada más y nada menos que los nombramientos, la facultad de poder nombrar los magistrados y magistradas que posteriormente van al Tribunal Supremo o a los Tribunales Superiores de Justicia. Recuerde aquel dicho o aquella frase de ese diputado del Partido Popular o senador que dijo: así nosotros podemos controlar por la puerta de atrás la sala segunda del Tribunal Supremo, que para que lo comprendan los telespectadores que no conocen la materia profundamente, es la sala de lo penal. Yo creo que este es un debate que tenemos que abrir. Nos centramos mucho en las mayorías y probablemente eso haya llenado mucho las tertulias, también las de su programa. Pero realmente el problema, el incentivo perverso que tiene el Partido Popular para continuar bloqueando la renovación del Consejo General de Poder Judicial es la facultad que tiene esa institución de nombrar a los magistrados que posteriormente van al Supremo o a los Tribunales Superiores de Justicia. Claro. Por tanto, yo creo que viendo lo que pasa en otras partes de Europa, lo que sí que podríamos es revisar esa facultad y hacerla, por supuesto, mucho más objetiva, mucho más transparente y, evidentemente, no politizada, como por desgracia ahora mismo está en manos del Partido Popular. ¿Quién debe nombrar a los jueces, presidente? Pero es que también, si me permitís, ha dado un ultimátum que está bien. O sea, hay que dar un golpe encima de la mesa, ya está bien. 6 años, casi 6 años de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, 2000 días, basta ya. Pero no ha dicho tampoco cuál es la alternativa. Ahora le pregunta Silvia Charrondo, ¿quién debe nombrar a los jueces? Bueno, es que ahora mismo yo creo que hemos encontrado un buen equilibrio. Se dice, ¿los jueces tienen que nombrar a los jueces? Porque ese es el argumento del Partido Popular. O sea, esa es la excusa. Bueno, excusas tiene para todos los gustos y de todos los colores. Que si pactas con Podemos, con los indepes, la amnistía, los indultos, tiene excusas para todo. Pero además dice que son los jueces los que se tienen que elegir a sí mismos. Y es que, cuidado, eso ya ocurre. Los jueces eligen a la lista de todos los jueces que pueden ser elegidos, y después es el Poder Legislativo el que, dentro de una lista que ya han elegido los jueces, es decir, no va a haber nadie dentro del Consejo General del Poder Judicial que no hayan elegido previamente los jueces, y dentro de esa lista amplia pues se deciden los que concretamente ocupan esos espacios. Es decir, es un modelo híbrido en el que no se le da todo el poder a los jueces, porque si no serían un ente endogámico súper separado del pueblo, porque no que se parezcan a la gente normal, los jueces precisamente. Está bien que esté su criterio presente, pero no que manden absolutamente sobre la justicia solamente. Y después otra parte del Poder Legislativo en la que hay pues equilibrios políticos, y así es más representativo de lo que hay en la sociedad, al mismo tiempo que es representativo de lo que hay en la justicia, que es un modelo, oye, que te puede parecer mejor o peor, pero quiero decir, a mí no me parece de todo descabellado. Bueno, es que los jueces que son nombrados como representantes en el Consejo General del Poder Judicial son a propuesta de los jueces, de asociaciones claro. O de jueces, un sumatorio de jueces que propone un candidato o candidata a ese Consejo General de Poder Judicial. Lo que dice el Partido Popular es que no sea refrendado por el Congreso de los Diputados. Y yo ahí sí que discrepo profundamente, porque todo poder emana de la soberanía nacional, es decir, del Congreso de los Diputados. Y por tanto yo creo que el Congreso, el Parlamento Nacional, tiene algo también que decir cuando se nombra nada más y nada menos que aquellos representantes que van a conformar el gobierno de los jueces. Esa es la discrepancia, pero insisto, esa discrepancia tiene mucho que ver con un incentivo perverso que tiene el Partido Popular de continuar controlando al Poder Judicial, por la puerta de atrás o por la puerta de adelante, como estamos viendo. Pero en todo caso, creo que lo relevante es cómo eliminamos ese incentivo perverso
para que no vuelva a producirse nunca más este atropello constitucional que está deteriorando una institución tan importante como es el órgano de gobierno de los jueces. Y el prestigio, además, porque, claro, tú escuchas ahora algo del Consejo General del Poder Judicial y ya te entra la risa. Es como, pero ¿de qué te vas a fiar de una cosa que está más caducada que un yogur a 50 grados al sol? O sea, ¿de qué me estás hablando? Y además es eso, si tiene un incentivo tan poderoso el Partido Popular para no renovarlo, pues ¿por qué lo va a renovar? Si es que además lo ha hecho sistemáticamente, siempre que está en la oposición, como consideran que el poder es suyo, pues entonces no renueva los órganos constitucionales, el Consejo General del Poder Judicial, sin renovar. Y no es la primera vez que ocurre, es la primera vez que ocurre durante tanto tiempo, que esto ya está pasando de castaño oscuro, pero lo hizo Aznar, lo hizo Rajoy y ahora lo está haciendo también primero Casado y después Feijóo. Feijóo vino a la política española, recordad, diciendo que iba a ser el moderado que iba a llegar a acuerdos como, por ejemplo, la renovación de los órganos constitucionales. Todavía estamos esperando, el moderado Feijóo. Eso sí, para los pactos con Vox no tardó absolutamente ni un segundo. Bueno, y vamos a parar aquí ya de ver la entrevista. Después tiene alguna intervención más interesante sobre el tema de Cataluña, de qué ha pasado con la amnistía, de los resultados que tuvieron en Cataluña, que efectivamente confirmaron que la senda de la reconciliación, del perdón, que empezó con los indultos y ha terminado con la amnistía, pues era más beneficiosa para terminar con el conflicto que la senda del Partido Popular, que era darle porra y decirle muy fuerte a los catalanes independentistas que ponen tu DNI, que eso evidentemente no funcionaba y solo creaba más independentistas. Y también terminan hablando un poco de economía y de cuál es el futuro de las ayudas, de reducción del IVA a los alimentos, etc. La tenéis subida en YouTube, en el canal de Radio Televisión de RTV Noticias, por si la queréis ver entera. Hasta aquí ha llegado mi comentario. También os digo, ojalá os hubiese hablado más de economía, pero es que, claro, tenemos que hablar de Begoña Gómez, de la amnistía, de si se acaba España y de Feijóo pidiendo elecciones todo el rato. Es el día a día en nuestra política nacional. ¿Qué le vamos a hacer? Me gustaría leeros en los comentarios qué opináis sobre las respuestas que ha dado Pedro Sánchez, si habla con la contundencia que hace falta o debería ir un poco más allá, que es mi opinión, en qué creéis que debería ir más allá, qué cosas creéis que se ha dejado en el tintero y bueno, ¿qué os parece esa mención que ha hecho a Miguel Ángel Rodríguez y Ayuso, que es de donde al fin y al cabo surgen y emanan toda esa publicidad institucional, que ojo, no es una cosa que diga Sánchez aquí solamente, ni que diga yo, por supuesto, sino que se lo dice hasta Rocío Monasterio de Vox en la Asamblea de Madrid, que se ha convertido en la principal financiadora, en ese caso lo dijo Rocío Monasterio, de Federico Jiménez de los Santos, que ahora también hay una guerra civil ahí dentro de la extrema derecha, tremenda. Os leo los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.